Para mí estar en este conversatorio sobre genes y salud mental, además estar acompañando de grandes personas, investigadores y clínicos, y la verdad es que va a ser un tema bien bonito, bien interesante. Vamos a tratar de que sea un chismecito agradable, pero bien científico, para que no nos quede ninguna duda sobre el impacto que tiene la genética en la salud mental o en los trastornos mentales. Antes de empezar voy a presentar aquí a nuestros tres participantes que tenemos ahorita con nosotros para que se vayan haciendo una idea del panel que tenemos. Primero presentaré a la doctora Araceli Gutiérrez Rodríguez. Ella es investigadora en la Unidad de Investigación Científica de Adicciones. Realizó sus estudios de licenciatura como química farmacéutica bióloga en la Universidad de Guanajuato, donde la vida no vale nada. Muy bonito, ¿vale? Donde obtuvo la medalla de excelencia académica, cursó la maestría y el doctorado en ciencias bioquímicas y biológicas en la UNAM, obteniendo mención honorífica. Su investigación doctoral realizada en el INMEGEN se especializó en el área de genómica de enfermedades psiquiátricas. Cuenta con experiencia como investigadora adjunta en la Facultad de Química de la UNAM y como asesora en programas de servicio social de la licenciatura en médico cirujano. Asimismo, ha impartido diversos cursos de farmacología, medicina genómica y ciencias médicas a nivel superior. Es autora de diversos artículos originales y de revisión, además de colaborar activamente en la divulgación científica nacional. Actualmente lidera la Unidad de Investigación Científica en Adicciones en los Centros de Integración Juvenil, donde desarrolla proyectos sobre genética del trastorno por consumo de sustancias y otros trastornos mentales. Bienvenida a nuestra FES, doctora. Muy bien. Ahora les presentaré al doctor Edgar Fabricio Ricardes Marcial. Él es licenciado en médico cirujano, trae ahí su club de fans, tiene la especialidad en genética médica, una alta especialidad en genética reproductiva y perinatal, tiene maestría en alta dirección y maestría en educación y docencia, es certificado vigente por el Consejo Mexicano de Genética, profesor asociado B del Instituto Mexicano del Seguro Social, profesor de asignatura A de la UNAM. Tiene múltiples diplomados en gerencia en salud, educación médica y evaluación, publicaciones nacionales e internacionales sobre genética clínica. Es miembro de asociaciones mexicanas relacionadas con la genética humana, educación médica y bioética. Está adscrito al Servicio de Genética de la Unidad Médica de Alta Especialidad, el Hospital General Gaudencio González Garza, del Centro Médico Nacional La Raza, del IMSS. Bienvenido, doctor. Y bien, por último, les presento al doctor Octavio César García González. Él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM con maestría y doctorado en ciencias por la misma institución. Su trabajo de investigación ha sido desarrollado en México en el Departamento de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular y del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. En España en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Salamanca y en Estados Unidos en el Departamento de Neurobiología y Comportamiento de la Universidad de California, Irvine. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de tiempo completo en la Facultad de Psicología en la UNAM, donde desarrolla diversas líneas de investigación asociadas a la neurobiología del síndrome de Williams, desórdenes del neurodesarrollo y modelos de conectividad. Sus trabajos han sido premiados por el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Consejo Mexicano de Psicología, Sistema Mexicano de Investigación en Psicología, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, la Sociedad Mexicana de Psicología y ha recibido la Cátedra Especial Raúl Hernández Peón de la Facultad de Psicología de la UNAM. Además es evaluador constante de proyectos de CECITY y de PAPIT y pertenece al cuerpo editorial de la revista Frontiers in Molecular Neuroscience. Bienvenido, doctor. Bueno, pues ahora sí, entrando un poco en la materia, a lo que venimos, ¿verdad? Fíjense que yo me di a la tarea de buscar algunos datos. Ya nos dirán aquí nuestros expertos qué tan verdad son. Encontré que la heredabilidad de muchos trastornos mentales es de moderada a alta. Por ejemplo, la esquizofrenia tiene una heredabilidad de cerca del 70%, según algunas investigaciones, mientras que la depresión ronda alrededor del 30%. Es importante, y algo que vamos a hablar ahorita, es que no existe solo un gen de la enfermedad mental. A lo mejor de repente decimos, ya vamos a encontrar el gen de la depresión, o el gen de la ansiedad, o el gen de la demencia, el gen de algún trastorno neurocognitivo. Sabemos que el 35% hay de heredabilidad en la depresión. Esto significa que hay otras cuestiones y otros factores que influyen más para que se manifieste quizá un trastorno mental. Encontré un dato bien importante, bien interesante. 1 de cada 5 personas se menciona que puede desarrollar un trastorno mental en su vida, ¿no? O sea que si aquí somos 25, cuéntenle más o menos cuántos podríamos desarrollar un trastorno mental, ¿no? Y algo más importante para nosotros, 70% de los estudios genéticos se han hecho en población europea. Entonces,
y nuestra población latina, ¿no? Tenemos mucho trabajo que hacer ahí. Entonces, bueno, un poquito para que veamos lo que vamos a escuchar aquí en esta mesa y en este conversatorio. Antes de empezar, una pregunta a la audiencia. Muchos ¿qué son aquí? ¿Psicólogos? ¿Sí? ¿Médicos? ¿Hay? ¿Biólogos? ¿No? Ahí hay biólogos, muy bien. Hay psicólogos, sí hay, ¿verdad? También. ¿Químico? Muy bien. ¿Medicina? ¿También hay aquí alguien de medicina? ¿No? ¿Optometrista? ¿No? Bueno, tenemos creo que más psicólogos y médicos y biólogos por ahí, ¿no? Pero bueno, creo que va a ser importante que veamos cada uno de estos porque yo les quería preguntar, ¿ustedes creen que uno nace o se hace para tener algún trastorno mental? Levante la mano, ¿quién cree que nace? ¿Nadie? Bien, sin miedo, ¿eh? ¿Quién cree que se hace o quién cree que no es uno que nazca, sino que uno hace que cree un trastorno mental? Muchos dicen que los dos, muy bien. Vamos a ver qué tanto se puede heredar de esto. Doctora Araceli, ¿qué nos puede indicar a lo mejor sobre esto? Muchas veces es una de las preguntas que más nos hacemos. Incluso creo que muchas veces en las mesas con nuestros papás nos dicen, y cuando uno es psicólogo le puede decir, ¿uno se nace o se hace? Es una pregunta muy interesante. Resulta que, de hecho, he tenido varias discusiones precisamente con psicólogos respecto a qué tanto influye el contexto ambiental, social, en el comportamiento de las personas, específicamente un comportamiento derivado a un trastorno psiquiátrico. Entonces, como bien mencionaba el doctor, la heredabilidad puede variar desde un 30% hasta incluso un 70-80% en esquizofrenia. Es decir, este porcentaje de heredabilidad es la varianza fenotípica, es decir, la varianza que explica las características clínicas que se deben a las variantes genéticas. Y lo demás, lo restante, es debido al contexto externo, es a los factores ambientales. Entonces, si bien tenemos una predisposición genética a diferente nivel de poder desarrollar un trastorno psiquiátrico y por ende tener ciertos cambios en la conducta, también el papel de los factores ambientales que pueden ser violencia, vivir en una zona urbanizada o rural, por ejemplo, eventos adversos en la infancia, incluso algunas otras condiciones como la contaminación, etcétera. Todo eso puede llegar a influir, a detonar el comportamiento de estos trastornos psiquiátricos. Entonces, uno puede llegar a tener predisposición a desarrollar estos trastornos de cierta medida, pero el contexto ambiental realmente es el detonante, es esa chispa que enciende la flama del trastorno psiquiátrico, ¿no? Aunque bien, por ejemplo, tenemos este trastorno de esquizofrenia que tiene de 70-80% de heredabilidad, entonces estas personas, estos pacientes, realmente es es altamente probable que desarrollen estos síntomas psicóticos, okay, pero independientemente del contexto en el que se encuentren, ¿no? Pero todos los demás trastornos sí hay una participación de ambos. De mitad y mitad. Podríamos entender, ahora sí como decía mi abuelita, que los genes son como el crucifijo y el crucifijo y tú nada más, y lo detonantes tú decides si lo usas o no, ¿no? Más o menos, pero hay cuestiones ambientales y cuestiones genéticas que influyen. Y yéndonos un poquito más a ver, porque a lo mejor muchos aquí somos psicólogos, ¿no? ¿Qué es los genes? ¿Qué son? ¿Cómo podemos entender qué son los genes? ¿Qué son los cariotipos? ¿Qué es un fenotipo, por ejemplo? Que a lo mejor muchos aquí no han escuchado, doctor Ricardes. Entonces, si nos puede hablar acerca de cómo funcionan los genes, qué son, cuál es la función de los genes, y si de aquí por eso podemos hablar de que hay un solo gen para los padecimientos o no. Perfecto, doctor Carlos. Me acabas de dar una lista de preguntas para toda una semana de clase. Primero que nada, quiero agradecer muchísimo al doctor Carlos por la invitación y siempre es un placer para mí estar en esta universidad, Iztacala. Ya tengo un tiempo de haber participado como docente, entonces conozco la universidad. Siempre me da mucho gusto venir. Y primero felicitar a la audiencia, la mayoría son jóvenes, son nuestro futuro.
¿verdad? Son los que nos van a atender a nosotros. Entonces, les agradezco mucho que tengan el interés de conocer un poquito de la genética. No le tengan miedo, sí, suena ruda, pero es bonita, es muy bonita y fácil, ¿verdad, chicos de la raza? ¿Dónde están? Bueno, como yo les explico a mis pacientes, los genes son como la receta, los instructivos que necesitamos para que se formen cada una de las partes de nuestro cuerpo y funcionen adecuadamente. Igual que en el pastel, si la receta está mal escrita, pues habrá una consecuencia, ¿no? El pastel es diferente, o en el caso de nosotros, pues una estructura o la función de algún órgano será distinta. En el ámbito de los trastornos psiquiátricos como clínicos, sabemos que estos se clasifican como enfermedades complejas. O sea, ¿qué significa esto? Que los trastornos psiquiátricos no solamente, como bien decía la doctora, no solamente involucran cambios en las recetas o cambios en los instructivos, sino también participan otros componentes como es el medio ambiente y lo que ahora conocemos como epigenética, ¿no? Que es un concepto ya muy viejito, pero que ahora ha tenido como un poder mucho más importante. ¿Cómo influye, ¿no? El medio ambiente, los factores externos al DNA sobre la expresión de estas recetas? Entonces imagínense, conocer todos los factores que en algún momento pueden participar en la ocurrencia de un trastorno mental es muy difícil. Gracias a el conocimiento del genoma humano, ahora es posible conocer pues muchísimas de estas recetas o cambios genéticos que participan en las enfermedades. Sin embargo, a lo largo de muchos años de experiencia, pues nos hemos dado cuenta que no solamente conocer los cambios en el DNA son suficientes, especialmente hablando de los trastornos psiquiátricos. Y entonces aquí es donde tenemos que apoyarnos importantemente de los psicólogos, pues para conocer esta parte del medio ambiente que también sirve, como bien decía la doctora, un detonante para la predisposición genética que recibimos de nuestra familia. Cuando un paciente me pregunta, bueno, tengo riesgo de tener depresión, esquizofrenia, trastorno de ansiedad, etcétera, etcétera, pues trato de explicarles esto con manzanitas y palitos. ¿Cómo es esto de la predisposición genética, de los cambios genéticos que pueden existir en varios genes, no solamente en uno, dentro de la familia, pero también la importancia de los factores ambientales que al finalmente pueden detonar o servir como detonantes para que estos genes finalmente cambien la estructura bioquímica del cerebro y finalmente terminemos en un trastorno mental, ¿no? Entonces es muy importante que sepan que estas condiciones, pues sí, son muchas veces complejas de comprender. El término heredabilidad efectivamente se refiere a qué tanto la genética participa en el fenotipo, o sea, en la expresión física del cambio genético, ¿no? Cuando hablamos de que una enfermedad tiene una heredabilidad alta, significa que los genes participan en mayor medida versus el medio ambiente. Cuando hablamos de una heredabilidad baja, pues es lo contrario. Bien decía la doctora, la heredabilidad de la esquizofrenia puede ser del 80%, o sea, los genes tienen un papel muy importante respecto al medio ambiente, pero a lo mejor en otras situaciones como la depresión mayor, donde la heredabilidad puede ser del 40%, quizá el medio ambiente tenga un mayor papel, ¿sí? Entonces, tratando de explicar un poquito esto, este contexto. Muchas gracias. Muy bien, no, al contrario, usted. Un poquito de esto que menciona el doctor Ricardo, el doctor Octavio, es, entonces hay cierta heredabilidad y mucho está marcado también por factores ambientales. En este caso, ¿usted considera o qué factores considera que podrían ayudar a que uno no predisponga a la mejor o disminuya la probabilidad de tener un trastorno mental o en el neurodesarrollo, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay diferencia en cuestión de heredabilidad entre trastornos de neurodesarrollo y otros trastornos mentales como la depresión y la ansiedad. Es decir, ¿es más fuerte la carga genética en los trastornos del neurodesarrollo que en los psiquiátricos? ¿O es más o menos similar?
y qué tanto o qué factores podrían o qué tanto nos puede hablar acerca de la predisposición a desencadenar o no un trastorno mental. Bueno, muchas gracias. Ya vi que Carlos hace unas preguntas extremadamente complejas. Son 2 tesis de doctorado y como una de maestría. Con respecto a la primera pregunta, o sea, ¿cómo podemos hacer para que podamos ver la expresión o inhibición de ciertos genes y que eso nos lleve a tener una expresión de una enfermedad psiquiátrica o un desorden del neurodesarrollo? Pues es algo que está en debate, ¿no? O sea, realmente no se sabe qué tengo que hacer yo para disminuir, por ejemplo, la expresión de mi carga genética, ¿no? Y podemos encontrar muchas historias que van, por ejemplo, desde la alimentación, ¿no? O sea, les pongo un ejemplo muy concreto tratando de combinar las preguntas que nos hacen, ¿no? Yo trabajo con síndrome de Down, ¿no? Y una de las cosas que se puso de moda hace algunos años era que para mejorar la parte intelectual en las personas con síndrome de Down se le podría dar a los chicos extractos de té verde, ¿no? De hecho fueron capaces incluso ya de tener a la molécula, no me acuerdo, epigalato creo que se llama, no me acuerdo los números que siguen, ¿no? Pero epigalato es la parte central, ¿no? Y entonces decían que si uno le daba este extracto del té verde a los chicos con síndrome de Down, entonces le ayudaba a tener un mejor desempeño en diversas tareas de aprendizaje y memoria, de atención y demás, ¿no? Primer problema, ¿no? Entonces, no todos los chicos pues, respondían de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque en los trabajos que se hicieron, muchos de los pacientes, perdón, muchas de las personas que tenían el síndrome de Down eran de trisomía regular, ¿no? Pues que quiere decir que tenían el cromosoma extra ahí en el par 21, ¿no? Pues parecería ser que a pesar de tener ese mismo cuadro genético de la trisomía, pues la expresión de genes era muy variable, ¿no? Y entonces, pues sí, se le podía dar té verde, pero no a todos les funcionaba. Y entonces venía la otra parte, ¿no? En esos experimentos que además están publicados en revistas de muy alto impacto, ¿no? Decían, bueno, pues es que, pues sí, no es el té verde, pero si lo complementamos, ¿no? Con ejercicios, entonces sí mejoramos el efecto del té verde. Pero el problema es que no tenían el experimento donde solamente tuvieran los puros ejercicios o solamente tuvieran el puro té verde, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué era lo que les hacía, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar de decir, bueno, ahorita, ¿no? La microbiota, ¿no? O sea, dicen, no, pues es que si nosotros agarramos y tomamos prebióticos, probióticos y todos los bióticos que a uno se les ocurra, vamos a mejorar nuestra memoria, nuestra atención, porque además ya lo venden así, ¿no? Ustedes lo pueden ver en internet, ya lo venden así. Entonces aquí dicen, bueno, es una cuestión que tiene que ver con ¿qué? Con los efectos bioquímicos, ¿no? Que de alguna u otra manera regulan la expresión de genes, ¿no? O al revés, o cómo es esa dinámica. En realidad, yo creo que es muy complejo definir qué es lo que está pasando y qué tendríamos que nosotros, ¿no? que hacer para disminuir una carga genética. Podemos hablar del ejercicio, ¿no? Podemos hablar de la dieta, ¿no? Podemos hablar de muchas cosas, pero yo creo que cada persona, ahí está el problema, ¿no? Tiene una historia genética detrás que viene incluso, ¿no? Así que de muchas generaciones, y eso es lo que somos en realidad, la suma de toda esa carga genética que vamos trayendo a lo largo de generaciones y que eso nos hace que seamos lo que somos, ¿no? Con respecto de que si es la parte psiquiátrica o la parte del neurodesarrollo que es más complejo, híjole, pues yo creo que los dos. Yo creo que no hay algo que nos diga, esta es más fácil de tratar, esta es más fácil de estudiar, yo creo que los dos, ¿no? Porque estamos hablando de expresión de genes, pero ¿qué implica que un gen se exprese o se inhiba? ¿No? ¿Qué pasa dentro de la célula? ¿Qué pasa dentro de todas nuestras células? ¿Cómo se hace esa orquestación cuando estamos hablando de expresión o inhibición de genes, ¿no? Entonces creo que es algo muy complejo. Bien complejo. Me voy a poner así un poquito como abogado del diablo, doctora. Pero con todo lo que nos han dicho y que es bien complejo entonces estudiar tanto influye la genética en ciertos trastornos, ¿a dónde tiene que ir o dónde va la investigación en genética, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, si ya estamos viendo que hay muchos factores ambientales que influyen para que se manifiesten ciertos padecimientos, entonces,
¿por qué estudiar la genética? ¿Cuál es el objetivo de estudiar genética en este tipo de trastornos mentales? Voy a poner, yo pensaba anteriormente, hace muchos, había una película, y me acuerdo porque lo vi hace poco en un material de divulgación del doctor Ricardo, que se llamaba Gattaca, ¿no? Que el objetivo era crear superhumanos modificando el gen, ¿no? Y parece ser que una de las ideas de trabajar la genética era evitar ciertos padecimientos, no sé, podíamos ya de repente modificar, o que este tenía el gen para el Huntington, se lo puedo quitar para que ya no tenga. Ahí va la investigación, o qué es más la investigación, o dónde tiene que ir la investigación en genética. Bueno, creo que coincido con el doctor que eso da para 3 tesis definitivamente, esa pregunta. Bueno, actualmente en la unidad de investigación en la que trabajo, precisamente estamos indagando sobre estos factores genéticos que pueden estar explicando, que están asociados a diferentes trastornos psiquiátricos, depresión, trastorno por uso de sustancias, psicosis, bueno, esquizofrenia, que tiene psicosis, etcétera. Sin embargo, como bien comentas, cada uno de los trastornos psiquiátricos son poligénicos, es decir, múltiples genes, múltiples variantes genéticas están participando para incrementar el riesgo a padecer cierto trastorno psiquiátrico. ¿Esto qué significa? Que si son tantas variantes las que están involucradas, entonces cada una de esas variantes realmente no tiene un efecto tan alto en generar o en aumentar o más bien para generar este cambio en la conducta, para mostrar ciertos síntomas. Y una pregunta muy interesante, como mencionas, ¿por qué la genética? ¿Por qué seguir indagando? Pues bien, no nada más estamos hablando aquí sobre genes modificados, estamos hablando sobre todo el camino que tiene que transcurrir, como bien mencionaba el doctor, esta receta que al final pues hace todo una función que termina siendo una proteína, ¿no? Tenemos el gen, luego el mensajero, luego la proteína, esta tiene una función en el cuerpo y entonces tenemos ciertos cambios, ya sea en conducta, ya sea en fisiopatología, en algunas enfermedades, etcétera. Entonces, es importante saber cuál es el origen de todo esto, ¿no? ¿Cuál es esa modificación en este gen en específico que está afectando la proteína y la vía completa de un mecanismo biológico? Es decir, por ejemplo, estamos trabajando sobre depresión, ¿no? Y estamos principalmente enfocados, por ejemplo, en la vía serotoninérgica o en psicosis en la vía dopaminérgica. Entonces, ¿cuáles realmente son las proteínas afectadas? Eso lo indagamos gracias a los genes. ¿Cuáles son estas variantes genéticas específicas que están haciendo una disminución o un aumento de la expresión de ciertos genes que por ende van a generar una activación, una modificación de toda la vía? No obstante, realmente aún falta mucho por conocer de las variantes genéticas y como bien lo mencionaba el doctor al inicio, hay muchos más estudios europeos. Entonces, no tenemos tanta investigación sobre la población latina, a pesar de que la población es mucho más alta, ¿no? que la europea. ¿Y esto qué nos ha ocasionado? Que realmente, por ejemplo, algunas variantes genéticas que se han asociado a trastornos psiquiátricos en la población europea no estén asociados en la población latina. Entonces, no tenemos realmente nosotros una base para poder decir, ok, estas vías están afectadas en nuestra población y por ende saber qué tipo de blancos terapéuticos podríamos tener para poder atacar estos trastornos. Y aún así, como también mencionaba el doctor, cada uno de los individuos responde de manera diferente. Entonces, puede ser que se tenga el mismo trastorno psiquiátrico 2 personas, pero que las variantes genéticas que están asociadas en cada uno de los individuos sea diferente, los mecanismos biológicos resultantes sean distintos. Entonces, se necesita saber realmente qué fármaco o qué tratamiento especializado se tendría que dar para que esa persona pueda tener una respuesta. Entonces, vamos encaminados, para englobar toda la respuesta, vamos encaminados a intentar descifrar cuáles son los mecanismos biológicos específicos en cada uno de los individuos que tienen estos trastornos psiquiátricos con la finalidad de saber cuál puede ser un buen diagnóstico y un mejor tratamiento. Buenísimo. Y entonces, doctor Ricardo, en la práctica, todo esto que se va descubriendo en la genética,
cómo se traduce para las personas, o en este caso los pacientes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la genética médica, ¿qué tanto puede ayudarle a un paciente con esquizofrenia, con depresión, conocer acerca de su carga genética y cuál es la relación a lo mejor que debe haber con otras, en caso de genética, con otros especialistas del área de la salud, por ejemplo, psiquiatría, psicología, etcétera? Correcto. Es importante aclarar que en este contexto, en el ámbito clínico, nosotros de manera muy práctica, los trastornos mentales los clasificamos en dos grupos. Uno, que son los más frecuentes, los que tienen que ver con estos aspectos poligénicos, complejos, multifactoriales. Es el grupo más grande, definitivamente. Pero también existen síndromes o enfermedades monogénicas, o sea, donde estén involucrados genes específicos que también predisponen a enfermedades mentales. Entonces, hablamos de trastornos mentales de tipo sindrómico o hereditarios, que son cosas diferentes. Cuando ya identificamos un síndrome o un padecimiento hereditario, entonces el manejo, el pronóstico, el asesoramiento es diferente. ¿De acuerdo? Ahora, el objetivo de la medicina genómica en la actualidad es precisamente tratar de identificar qué factores genéticos nos predisponen a nivel poblacional, en un país, en una región, en una familia, y poder establecer estrategias clínicas para poder modificar el factor ambiental. Esto es el objetivo de la medicina genómica para muchísimas condiciones complejas y multifactoriales, llámese diabetes, obesidad, hipertensión, incluyendo también algunos trastornos psiquiátricos. Sin embargo, ha sido muy difícil porque manejar toda la parte ambiental y epigenética ha sido complejo. Lo que sí pareciera tener un panorama distinto son los padecimientos monogénicos, donde se han identificado cambios específicos en un solo gen o en algún trastorno sindrómico con un cambio específico. Porque ahora la terapia génica pareciera empezar a dar una respuesta a algunas enfermedades. Ya es una realidad para muchos padecimientos a nivel mundial. Entonces, a futuro, pues pareciera ser una respuesta concreta para las necesidades de ciertos casos monogénicos o sindrómicos. No así para la parte poligénica. La parte poligénica sigue siendo muy difícil el manejo por la gran cantidad de factores que existen. Sin embargo, el manejo multidisciplinario, hablando clínicamente, pues está bien estandarizado. Definitivamente estos casos deben ser manejados de forma multidisciplinaria, ¿no? No solamente es el psiquiatra el único responsable, tampoco el psicólogo, tampoco el pediatra, tampoco el neurólogo o el genetista, ¿no? Esto tiene que ser manejado por un grupo muy grande de especialistas, incluyendo terapeutas y otros fantásticos especialistas que están dedicados a esta área, ¿no? Entonces, en la clínica, cuando nosotros abordamos el caso, sí, para nosotros es muy importante clasificarlo, qué tipo de condiciones, si es una que de alguna forma podamos orientar con mayor información, porque se trate de algún síndrome hereditario o del tipo complejo, ¿no? Este es el que se convierte en una situación difícil en el asesoramiento genético. Doctor Octavio, piensa un poco en los pacientes, la mamá de pacientes, usted tiene mamá de pacientes con Down, y a veces ellos quisieran una cura, ¿no? Que es bien complejo, ¿no? Otros trastornos también que uno quisiera una cura. ¿Qué tan válido considera usted que es utilizar la genética para evitar enfermedades? Que sé que va a estar difícil, ¿por qué? Porque como dice, hay que entender que hay enfermedades poligenéticas. Esto significa que no es un solo gene que esté implicado en la manifestación, sino muchos genes, ¿no? Que es bien difícil estudiarlos porque no sabemos cuáles, ¿no? Una vez yo me pregunté, ¿y por qué no se hace más estudio en genética? Porque es bien difícil decir, voy a estudiar este gen para ver qué tanto impacta en un trastorno. Y no es así, es como estudiar
estuvieras ahí un bulto de paja y dices, voy a ver cuál de todos es, ¿no? Y eso es bien complicado. ¿Qué se tendría que hacer con estos pacientes? ¿Evitar o cuál es nuestro trabajo? A mejor buscar formas de rehabilitar, de intervenir, de modificar el ambiente. ¿En dónde debería estar más nuestro trabajo para ellos? Bueno, yo creo que efectivamente hay muchas cosas que uno tendría que pensar, ¿no? Si, por ejemplo, si en este momento las herramientas genéticas podrían ayudar a eliminar los padecimientos que tienen los chicos que tienen un desorden del neurodesarrollo, como autismo, déficit de atención, hiperactividad, discapacidad intelectual, creo que todavía estamos muy lejos, muy, pero muy lejos, ¿no? Y yo creo que nosotros como profesores, como gente que se dedica a la ciencia, también tenemos que ser muy escépticos y no brindarles falsas esperanzas a la población, ¿no? Yo creo que eso es algo que tiene que ver incluso con las cuestiones éticas. A mí me llama la atención porque hace poquito, ¿no?, salió en el internet, ¿no?, una noticia que decía que ya a través de la técnica del CRIP, ¿no?, se iba a curar el síndrome de Down, ¿no? Entonces el problema es que pues esto se hacen muchas veces, estos resultados se obtienen en cultivos celulares, ¿no?, se obtienen en modelos animales, ¿no?, se obtienen en condiciones muy controladas, pero en realidad cuando los pasamos a la cuestión humana, pues hay una brecha que puede ser muy, muy grande, ¿no? O sea, si estamos pensando que las células, por ejemplo, de las personas con síndrome de Down tienen trisomía, pues estoy hablando de la trisomía regular, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para quitarle a todas las células, ¿no?, ese cromosoma extra? Y hay trabajos, o sea, hay trabajos donde lo han demostrado, ¿no?, que sí se puede, pero nuevamente, o sea, estamos hablando de cultivos celulares, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tendríamos que ser, decir, ¿es posible? Sí, sí es posible. ¿Se puede hacer ahorita? No, no se puede hacer todavía, ¿no? Yo creo que eso es un punto esencial. Yo sí creo que la genética en algún momento determinado va a poder contribuir a curar muchas enfermedades, no solo monogénicas, sino probablemente poligénicas. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? No, efectivamente, muchos de los padres o cuidadores con hijos que tienen algún desorden del neurodesarrollo, pues buscan la manera de, entre comillas, normalizar a sus hijos, ¿no? Y pues aquí la pregunta es, ¿qué tan normal es lo normal? O sea, creo que tendríamos que pensar en eso, que llamamos como normalidad, que es lo normal. Pero yo sí creo que en el caso de los padres o cuidadores, ¿no?, siempre un acompañamiento es muy importante. En mi experiencia, cuando vemos resultados en los chicos que tienen algún desorden en el desarrollo, resultados de que mejoran su memoria, su aprendizaje, su atención, etcétera, etcétera, es porque los padres están muy comprometidos en las cuestiones de terapia, ¿no? Pero a veces los papás, por muchas razones, ¿no?, no pueden comprometerse al 100%. ¿Por qué? Porque implican pues que tienen que trabajar, tienen otros hijos, ¿no? Hay un proceso de duelo que no se nos olvide muchas veces, y en estos casos hay estudios muy interesantes de cómo responden los padres cuando reciben la noticia de que su hijo tiene algún desorden del neurodesarrollo, ¿no? Y uno de los principales problemas es la parte del duelo, ¿no? Tienden a deprimirse. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el cerebro en los primeros años es un cerebro que requiere una gran cantidad de estimulación para poder generar todas estas conexiones que nos van a servir más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que ese periodo no se utiliza porque los papás están en otra dinámica, ¿no? Y se entiende. Y entonces muchas veces los casos en donde se ven los resultados positivos es porque los papás inmediatamente, ¿no? O sea, en lugar de ponerse, de pasar por el duelo, pues como que se brincan el duelo y dicen, tengo un hijo con esta condición, pues voy a hacer todo lo posible para empezar desde el día cero a estimularlo, ¿no? Y son estos casos que vemos pues hasta en la tele, ¿no? Y yo creo que esa es una parte fundamental, ¿no? Un acompañamiento a los padres y sobre todo, porque eso también lo hemos visto, información verídica y real, ¿no? Hay una gran cantidad de información falsa en el internet o que les da un falso optimismo, diría yo, que corre por el internet y que los papás lo asumen como una verdad, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que tendríamos que hacer nosotros que tenemos este conocimiento es divulgarlo,
¿no? Divulgarlo a los papás, divulgarlo a las familias, divulgarlo a los centros que trabajan con personas con condiciones de desarrollo o psiquiátricos, porque de ahí precisamente darles una buena información es fundamental para que los papás no se generen falsas expectativas, ¿no? Muy bien, pero doctora Araceli, reuniendo ya todo esto, es mucha la información y mucho lo que tenemos, y poco lo que sabemos todavía de la genética. ¿Cuál es el futuro de la investigación? Y a mejor limitación, usted que hace investigación, ¿cuáles las limitaciones principales de que no se haga tanto investigación en genética en nuestro país, ¿no? Yo algunas cosas que me he encontrado es para algunas muestras, por ejemplo, que son pocos frecuentes, lo primero que me dicen es ¿para qué recurso en algo que es tan poco frecuente, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué otras limitaciones hay para hacer investigación en genética y en salud mental aquí en nuestro país y qué futura dirección tendríamos que tomar para impulsarla más? Me parece una pregunta muy interesante, muy, muy global. El futuro, bien como mencionaba el doctor, pues todos aspiramos siempre, ¿no?, a esta medicina de precisión que está muy, muy lejana, la verdad, porque pues precisamente como esos trastornos mentales son poligénicos, hay un mundo de conocimiento que aún no tenemos, que aún nos falta por descubrir, y es por eso que necesitamos seguir indagando en diferentes poblaciones, en diferentes trastornos, con diferentes condiciones, porque no nada más está, por ejemplo, el paciente que tiene depresión, ¿no?, sino también hay el paciente que tiene depresión y que tiene trastorno de ansiedad generalizada y que tiene trastorno bipolar y que tiene trastorno para atracón, o sea, entonces no nada más estamos estudiando una entidad individual específica, sino muchas comorbilidades psiquiátricas que de hecho es muy interesante, porque ahorita todas las vertientes en genética es realmente indagar los factores genéticos que están participando de forma conjunta en diferentes trastornos, en diferentes comorbilidades. Y lo que nos va a facilitar un poquito más precisamente es poder distinguir los mecanismos biológicos que están alterados en los trastornos, no tanto por las limitaciones del diagnóstico psiquiátrico entre trastornos, sino mecanismos biológicos que están participando en pacientes en específico, ¿no?, que pueden llegar a presentar diferentes tipos de trastorno. Esto también es una ventaja y una limitante. ¿Por qué? Porque entonces no nada más estamos trabajando con una sola población, que es esta población solamente que tiene psicosis, esta población solamente que tiene trastorno de la conducta alimentaria, sino que hay pacientes que están precisamente presentando diferentes tipos de trastorno, diferentes tipos de síntomas, de signos, y entonces se vuelve un poco más complejo de lo que ya de por sí es complejo, ¿no?, en estos trastornos. Sin embargo, precisamente es una idea el hecho de tratar de buscar factores en común que precisamente nos faciliten un poquito más el trabajo, nos faciliten un poco más la identificación de estas vías afectadas, y que pueda llevar a cabo pues la intervención necesaria. Sin embargo, como bien mencionaban ambos doctores, pues todo lo demás, todo lo ambiental, realmente necesita también, tiene un impacto muy fuerte. Entonces no se puede simplemente enfocarse en cuáles vías están afectadas si no hay un acompañamiento adecuado, si no hay una terapia, si no hay un ambiente idóneo para que se pueda, pues ese tratamiento pueda realmente funcionar. Y pues bueno, otra de las limitaciones precisamente es el poder captar pacientes, porque para estudios de genética poblacional, principalmente en otros países, estamos hablando de miles, de cientos de miles de individuos, en los cuales tienen una ancestría un poco más homogénea que la población mexicana. La población mexicana es altamente mestiza, entonces provenimos de diferentes orígenes de ancestría, y por lo tanto se necesita investigar absolutamente a toda la población, desde el norte hasta el sur. Y esto es muy complejo, porque realmente si uno hace investigación, ¿dónde la hace? Pues en la comunidad. Claro. ¿No? Lo que tenemos nosotros en la población, por ejemplo, aquí en la zona metropolitana.
pero nosotros no estamos, nuestras variantes genéticas pueden no estar siendo igualmente asociadas con cierto fenotipo que la población del norte o que la población de Yucatán o de Chiapas, o etcétera, ¿no? Entonces creo que también una limitante es precisamente esa, el mestizaje y el hecho de que no haya suficientes estudios de colaboración para poder estudiar toda la población mexicana, pero precisamente para eso están como este tipo de eventos o congresos y demás, para poder generar colaboraciones y seguir como lo es, por ejemplo, el Consorcio Latinoamericano de Genética, LAGC por sus siglas en inglés, que precisamente está unificando, y es muy interesante porque está obteniendo, información de toda Latinoamérica. Entonces, hay un conjunto de investigadores que están precisamente dando sus datos genéticos de sus poblaciones para poder hacer en conjunto metaanálisis o diferentes tipos de análisis y que pueda realmente darnos una mejor idea de el papel de la genética en trastornos mentales y otro tipo de trastornos. Muchas gracias, doctora. Ahorita que menciona usted eso y que hay que hacer más estos foros, acercarnos más. Hace unos años, y hablando ahorita con nuestros alumnos de la residencia, los neuropsicólogos nada más entrábamos a neurocirugía y neurología, ¿no? Porque parecía que eran las áreas con las que estamos relacionados, ¿no? Nunca nos pasaba por la cabeza estar en genética, ¿no? Y era bien pensar qué tiene que ver un psicólogo en genética, ¿no? Doctor Ricardes, ¿nos pudiera hablar aquí qué tan importante es para otras áreas de la salud conocer de la genética, y igual, ¿no?, de los genetistas, conocer de la conducta o del cerebro para lograr un trabajo más integral en la clínica? La genética está metida hasta la cocina, en todos los aspectos, definitivamente. Está involucrada prácticamente toda la patología del ser humano, incluyendo la mental. Trabajamos en estrecha relación con muchísimas especialidades, ¿no? Tanto pediátricas como del adulto, ginecobstétricas, reproductivas, etcétera, etcétera. La genética tiene pues un amplio ejercicio, ¿no?, en la parte clínica. Y por supuesto, la neuropsicología. Importante es saber que hay síndromes o enfermedades genéticas que tienen un perfil neuropsicológico muy importante o muy específico, que ahí es donde nos ayudan los psicólogos importantemente para poder establecer la ruta diagnóstica o concretar el diagnóstico. Todos los expertos en higiene mental o en la salud mental deberían siempre trabajar con un genetista a la mano, porque nos ayudamos en ambos sentidos. Uno es que el psicólogo pueda identificar algún perfil extraño, raro, no común, asociado a lo mejor a características físicas distintas en el bebé, y que a lo mejor esto requiere ampliar el estudio, a lo mejor con la genética, nos lo refieren. O al contrario, nosotros ya que establecemos un diagnóstico, o que a veces tenemos muchas dificultades para poder establecer también un diagnóstico clínico, pues necesitamos apoyarnos de ustedes para poder orientar o concretar nuestra sospecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo muy importante para mí, sobre todo porque trabajo con neuropsicólogos muy buenos allá en la raza, y que nos ayudamos así. Uno, en poder perfilar el algoritmo diagnóstico, o finalmente darle una estrategia ya mucho más orientada hacia las debilidades o áreas de oportunidad que pueda tener un niño con alguna condición sindrómica o hereditaria. En este sentido, quiero también hacer énfasis en que, bueno, si bien el estudio genético de los trastornos mentales poligénicos es complejo, para el clínico
es muy importante las correlaciones genotipo-fenotipo que se han podido realizar en algunos síndromes en particular. Por ejemplo, para Williams, para Turner, para Huntington, ya existen perfiles muy importantes donde, dependiendo del tipo de cambio genético que tenga el paciente, dependiendo del tamaño de la lesión, dependiendo del tipo de variante, nosotros esperaremos un fenotipo en particular o una evolución o un manejo específico. En esos casos en particular sí es muy importante establecer el diagnóstico, o más bien encontrar el diagnóstico genético para poder fortalecer un poquito más el manejo del paciente, ¿no? Ahí es donde la genética clínica requiere mucho de los estudios genéticos y sobre todo del manejo multidisciplinario. Muy bien. ¿No? Muchas gracias. Doctor Octavio, por último, ya casi llegando al cierre de esta mesa tan interesante, ¿en algún momento usted considera que la salud mental será más biológica o seguirá siendo integral? Y sobre todo como sociedad, porque la ciencia va de la sociedad y la sociedad se nutre de la ciencia, ¿qué como sociedad usted cómo considera que estamos listos para todo esto de revolución genética y investigación en genética? Híjoles. Le dejé las más fáciles. Qué bueno. Lo hizo a propósito, porque lo va a dar clases de 5 a 7 de la facultad y dice que no le gusta ese horario. No, híjoles, yo creo que estamos preparados, yo creo que todavía no. Yo creo que todavía no, porque lo que comentaba hace rato, me parece que todavía falta mucha información incluso de qué es la propia enfermedad de origen psiquiátrico, ¿no? O sea, ¿no? Y lo vemos en el día a día, ¿no? O sea, utilizamos todavía expresiones como, está loca, ¿no? O está loco, ¿no? Utilizamos todavía expresiones como de que, pues es porque ya tiene tantos años, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso, no? O sea, que realmente todavía no, como sociedad me parece que todavía nos falta una brecha de educación científica para poder entender precisamente las causas y consecuencias de lo que implica vivir con una condición, ya sea psiquiátrica o del neurodesarrollo, ¿no? Me parece que todavía estamos en el punto, desde el punto de vista científico, que a pesar de que hay un avance muy grande, pues hay muchas cosas que todavía estamos a nivel de la descripción, ¿no? Entonces estamos tratando de ver, a mí me pongo un ejemplo con lo que trabajo, ¿no? En el caso del síndrome de Down hay dos teorías muy fuertes para tratar de explicar las consecuencias genéticas, ¿no? Uno que le llaman la teoría dosis-gen, que dice que al tener un cromosoma de más, entonces hay un 50% de expresión adicional de los genes, ¿no? Es así de una forma muy sencilla de decirlo. Y la otra que dice que hay una inestabilidad cromosomal, ¿no? Que el tener un cromosoma de más hace que todos los genes que están en el propio cromosoma 21 o en otros cromosomas no se expresen de manera adecuada, ¿no? Pero eso, por ejemplo, los papás, ¿no? Y las dos no son excluyentes una de la otra, ¿no? Pero eso, por ejemplo, muchos de los papás no lo saben, ¿no? Porque dicen, es que fulanito que tiene síndrome de Down, él sí ya sabe hablar, pero mi hijo, ¿no? Que también tiene síndrome de Down, no está hablando. ¿Por qué si lo estoy metiendo a la misma escuela, si estamos con el mismo terapeuta, por qué su hijo sí y por qué mi hijo no? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que no sabemos efectivamente las causas genéticas que tiene su hijo. Nos falta mucha investigación, ¿no? A mí me causa mucho conflicto a veces con mis estudiantes, porque a veces también los enseñamos a tener una cuestión muy mecánica, ¿no? Cuando hacen, por ejemplo, evaluaciones de tipo neuropsicológico, ¿no? Y entonces muchas de estas evaluaciones están diseñadas para poblaciones normotípicas, pero no para poblaciones que tienen una condición del neurodesarrollo. Y entonces, ¿qué tanto es lo que estamos obteniendo de esa información, ¿no? Entonces, sí me parece que todavía nos falta un poquito más, ¿no? Yo soy optimista, aunque no suene, yo soy muy optimista de que sí, efectivamente, vamos a poder conocer y entender mejor las cosas. Muchas gracias. Para hacer el cierre, antes de que cada quien nos dé un pequeño cierre, yo también traje un invitado, nada más que está apagado el cañón.
Entonces les voy a poner aquí un pequeño invitado que yo traje extra. No le dije a los organizadores, así que espero que no se vayan a molestar, ¿verdad? Pero bueno, es una persona que conozco ya de hace algún tiempo y que va a servir también de impulso a lo mejor para que los doctores nos den un cierre de lo que hemos visto hasta ahorita. Nada más dejen que prenda el cañón y ya ponemos el video. Antes, bueno, para no quedarnos así, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera decirle a nuestros ponentes, no? A nuestros invitados. ¿Ya se vaya? No, ¿verdad? ¿Ya, verdad? A ver, antes ¿quién? Perdón. Adelante. Ok, mismamente de eso último, me gustaría indagar y preguntar un poco cómo podríamos llegar a hacer como que un pequeño cambio en cuanto a que prácticamente una gran mayoría de la sociedad creo que ya nos quedamos con el lenguaje, que por ejemplo he oído a algunas otras personas hablar más respecto a que tal persona está loca, tal persona está neurótica, todo demás, o incluso si conocer los términos, mismamente ya ves en las series, por ejemplo, de Aristotle, de Machiavelli, que empieza a incluir este tipo de neurodivergencias, pero de una manera tan interrelacionada que ni siquiera llega a tener como que esa visión de cómo es tratar de ser una persona realmente, bueno, que realmente tenga este tipo de padecimientos. O al menos sin duda, de qué manera podemos ir cambiando a mejor, a futuro, esta perspectiva que tiene la vida, al menos que realmente... Como los estigmas, ¿no? ¿Quién, doctora? ¿Gusta contestar? ¿Alguien? ¿Qué podemos hacer para modificar un poco los estigmas hacia ciertos trastornos que se... Me encanta esa pregunta porque precisamente es algo que discuto mucho con mi familia, con amigos, con personas que no están en el campo de la salud mental o de las ciencias, ¿no? Entonces, principalmente es, como decía el doctor, divulgar la información, mencionar realmente, quitar este estigma, el hecho de que una persona, por ejemplo, consuma sustancias, que presente síntomas represivos, que tenga síntomas psicóticos o que tenga algún otro trastorno, mencionar que realmente tienen esta parte de susceptibilidad genética a desarrollarlos, que si bien el contexto también influye, de igual manera es algo que en algunas ocasiones no se puede controlar del todo, ¿no? O sea, hay personas que nacieron en un ambiente en el que realmente el ambiente fue el que detonó el trastorno en el que está desarrollando. Y precisamente tratar de eliminar el estigma es mediante la información, conociendo que realmente hay parte de esa sintomatología, de esa conducta del paciente que se debe a algo que está desregulado en su cuerpo y que también hay otros factores que de igual manera le están afectando, como violencia, etcétera, que de igual manera están fuera de su control. Y simplemente estar tratando de buscar tratamiento, ayuda, acompañamiento, con la finalidad de no juzgarles, sino realmente apoyarles y poder con esto tener como un mejor abordaje en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, ahora sí les voy a poner el videito ya para hacer el cierre. Hola, soy Jorge Luis Guerrero Montero y tengo síndrome de Williams. Y hoy quiero hablarte de algo que es muy importante para mí. Muchas veces cuando escuchamos de una condición muy poco frecuente, pensamos que lo más difícil es el diagnóstico, pero no, lo más difícil viene después, porque vivir con una condición como lo es el síndrome de Williams no solo implica conocerte, sino también tus procesos, también tus emociones o tus miedos o tus fortalezas. También implica el conocer a personas que realmente puedan acompañarte. Y ahí quiero hacer una reflexión. Hace falta que haya más psicólogos y neuropsicólogos.
y que aprendan de las enfermedades y los síndromes poco frecuentes. Porque cuando un profesional no conoce de estas condiciones, puede interpretar mal muchas cosas. Pueda que no entiendan cómo nosotros pensamos o sentimos, o de cómo aprendemos o cómo vivimos en este mundo. Y no se trata solo de estudiar el diagnóstico, se trata de comprender a una persona, de verla con dignidad, empatía y preparación. Detrás de cada condición hay una historia. Una familia lucha silenciosa y con mucho valor. Por eso, formada más especialistas no es un lujo, es una necesidad. Necesitamos de profesionales que no solamente escuchen, sino que sepan orientar, a acompañar y dar herramientas reales, porque cuando hay conocimiento, hay mejor oportunidades, y también cuando hay comprensión, hay esperanza. Soy Jorge Luis Guerrero Montero y tengo síndrome de Williams, y deseo que cada vez hayan más personas que se preparen para acompañarnos a nosotros, las personas que tenemos una condición muy poco frecuente. Bien, doctora, ahora sí, ¿algún cierre que nos quiera dar para los estudiantes que están aquí con nosotros y también en general a la gente que nos escucha? Bueno, invitarles justo a indagar un poquito más sobre estos trastornos, quitar el estigma de estos pacientes. Me gustaría mencionar precisamente que en la unidad de investigación en la que trabajo de Centros de Investigación Juvenil, precisamente tratamos de indagar cuál es el origen biológico de todas cada uno de los participantes, ¿no? De por qué consumen sustancias, por qué están presentando este síntoma, y precisamente en conjunto con otros departamentos de tratamiento, de prevención, pues buscar alternativas para poder llevar a cabo mejores tratamientos. De igual manera, como mencionaba el video, cada persona es diferente y cada persona no es un número, es un individuo que tiene problemas y que nosotros estamos investigando para poder aumentar la calidad de vida de estas personas. Y solo quería hacer una aclaración de todas las opiniones y todos los argumentos que di son propios y no representan a la institución de la que vengo. Pero muchas gracias. A usted, doctora, gracias por venir. Doctor Ricardes. Muchas gracias. Pues reiterar mi felicitación a todos, especialmente a todos los que se dediquen al área de la salud mental. No le tengan miedo a la genética, es muy, muy interesante, y sobre todo porque en la actualidad está cobrando un papel muy importante. El conocer nuestra genética ahora nos permite pues hacer cambios fundamentales en nuestros estilos de vida. Entonces es una realidad ya. No es algo como muy lejano. Y esto va también enfocado a que la posibilidad de hacer estudios genéticos, las herramientas para poder hacer estudios genéticos ya son fácilmente disponibles. Quienes están dedicados a esto sabrán que un exoma, un microarreglo, un genoma se vende como pan caliente allá afuera. Y esto tiene consecuencias muy importantes, porque las casas comerciales no piensan en la importancia de asesorar correctamente a el paciente que pide un exoma en internet, porque simplemente quiere saber qué genes de predisposición a qué cosa tiene. Deben saber ustedes, jóvenes, porque esto ya es una realidad, esto les va a tocar a ustedes enfrentarse ahora, que cualquier estudio genético requiere un correcto asesoramiento por el especialista en genética, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que se capaciten, como ahorita, conozcan cómo participa la genética en sus diferentes ámbitos de ejercicio profesional, porque pues también la parte comercial nos bombardea a todos, y eso es inevitable hoy en el mundo. Y
haciendo también énfasis en la pregunta que hacía el joven, yo creo que esto lo vivo diario en la raza, diario. La estigmatización de las enfermedades raras de los niños con síndromes es algo diario y fíjense quién es el más agresivo, el médico. ¿Por qué? Por desconocimiento, por ignorancia. Esto que decía el joven en el video es real, ¿no? La agresión más importante viene no solamente de la sociedad, sino del médico. Yo creo que podemos ir cambiando esta forma de pensar. A lo mejor va a ser muy difícil cambiar el mundo, pero si empezamos en nuestra casa, con nuestros compañeros de la escuela, ustedes mismos que lleven el mensaje a sus compañeros de grupo, en mis alumnos, yo creo que ahí vamos a empezar, a tratar de ayudar a cambiar este pensamiento, porque sí es bien difícil. A mí me cuesta muchísimo trabajo cambiar el pensamiento de muchos especialistas. Me cuesta mucho y lo peleo todos los días. Los que han estado conmigo en la raza saben. Es difícil, no es fácil, pero no me canso. Todos los días agregar un granito a cambiar al menos mi entorno, ¿no? Donde pueda yo ayudar a estos pacientes. Felicidades a todos, felicidades, doctor Carlos, por este encuentro. Doctor Octavio, unas palabras para cerrar. Pues yo me quedo con lo que escuché en el video. Yo creo que creo que resume de alguna manera muy concreta lo que tenemos que hacer, ¿no? Que implica generar mejores especialistas que tengan una visión interdisciplinaria, transdisciplinaria, ¿no? Generar mejores formas dentro de la sociedad para poder referirnos a las personas, ¿no? Y lo que decía el compañero ahorita, ¿no? O sea, en la propia universidad no tenemos, por ejemplo, hay una oficina que está haciendo un esfuerzo muy grande, pero por ejemplo en muchas escuelas y facultades no hay un reconocimiento a chicos que tienen autismo, chicos que tienen déficit de atención y hiperactividad y que son compañeros que están matriculados en la universidad, ¿no? Y les cuesta trabajo porque su forma de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje es diferente al de la mayoría, ¿no? Y esas son tareas que tenemos pendientes, ¿no? Que podríamos decir, no pasa nada, no, sí pasa y esas son de las cosas que tenemos que reflexionar, ¿no? Porque así como el video que vimos, ¿no? Estos chicos también en algún momento van a necesitar una escuela, ¿no? Tenemos que también generar profesionistas que estén preparados para enseñarles a ellos, ¿no? Nosotros mismos dentro de la universidad tenemos que estar preparados para recibir a esta población. Con eso cerraría yo. Pues no me queda más que agradecer, perdón, ahorita les hablo, agradecerles un aplauso a nuestros panelistas porque se tienen que desplazar y de verdad yo les agradezco que vengan hasta acá, hasta nuestra universidad, hasta la FES Iztacala y que se hayan tomado parte de su tiempo, que tienen sus actividades también para venir acá, ¿no? Unos vienen desde el sur, otros vienen desde el centro y el tráfico, ya saben cómo es en la Ciudad de México, así que muchas gracias de verdad por venir, agradezco a los organizadores, nos pasamos un poquito del tiempo, pero la verdad es que estuvo muy padre la plática y bueno, sin más por el momento, los dejo con los organizadores, van a darles una pequeña plática antes de irnos al receso, aguanten tantito. Es un aviso, no se nos vayan. Reanudamos actividades con la siguiente mesa, que es de trastornos por consumo de sustancias, a las 3 de la tarde en el aula magna y después está la conferencia magistral que versa mucho de este tema. Entonces valdría mucho la pena que le demos continuidad. Los invitamos. Gracias.